Hay cansancios que no caben en las palabras. A veces el alma pide un descanso más profundo que cualquier sueño, y basta un gesto mínimo, un objeto, una pausa, para que el rumbo cambie sin ruido. El pueblo costero donde vivían Tomás y Josefa parecía hecho de sal y viento. Casas bajas, techos de zinc, fachadas que resistían el sol del mediodía y un olor permanente a mar que se metía por las ventanas sin pedir permiso. El sonido de las olas era un latido constante, como un reloj que nunca se detenía. Tomás llevaba años pescando en esas aguas. Había heredado el oficio de su padre y él del suyo, como si la familia entera hubiera sido marcada por el océano. La lancha vieja, las redes parcheadas, el motor que tosía antes de arrancar, todo eso era parte de él. Pero últimamente algo dentro de Tomás se estaba apagando. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún tenía ese azul opaco que precede al día, y caminaba hacia la orilla sintiendo el peso de los años, como si no lo hubiera cargado nunca antes. No era dolor físico, era algo más hondo, una especie de desaliento que se había instalado en su pecho sin anunciarse. Josefa lo veía salir todas las mañanas con un nudo en la garganta. Conocía cada gesto suyo, cada silencio, cada respiración que escondía una preocupación. Y aquel silencio, el nuevo, el que él usaba para no contagiarla, la inquietaba más que cualquier tormenta. Los últimos meses habían sido duros. El mar, siempre caprichoso, se había vuelto austero. Las redes regresaban casi vacías, como si el agua decidiera negarle el sustento. A veces traían alguna liseta pequeña, unas sardinas flacas o nada. Y cada nada era una grieta más en la casa que ambos intentaban sostener. Una mañana, tras varias horas remando mar adentro, Tomás lanzó la red por cuarta vez. El sol apenas despuntaba y la brisa le hería los ojos. Mientras recuperó la red, sintió un tirón leve, casi simbólico. Al jalar, encontró lo inesperado. Un único camarón grande, atrapado entre los nudos húmedos. Era sorprendente por su tamaño, pero no por su naturaleza. Era solo un camarón. No tenía destellos especiales ni rarezas fuera de lo común, pero algo en él, quizá su inquietud, quizá la transparencia inmóvil de su caparazón, detuvo a Tomás. Lo sostuvo entre los dedos con una inexplicable delicadeza. Pensó en lanzarlo al mar, pero no lo hizo. Lo guardó en un balde con agua salada, como quien guarda, sin saber por qué, una señal tenue de algo que aún no comprende. Cuando regresó a casa, Josefa notó su expresión incluso antes de ver el balde. «¿Qué pasó hoy?», preguntó con ese tono que mezclaba preocupación y cariño. Tomás dejó el balde en la mesa. Josefa miró dentro y vio al camarón. No dijo nada de inmediato. «¿Y eso?», preguntó después suavemente. Tomás bajó la mirada. «No sé. Lo encontré solo en la red y lo traje». Josefa entendió más de lo que Tomás confesaba. Había un cansancio demasiado grande para esconderlo detrás de un camarón. «Tomás», susurró, «hace días que no duermes bien. Hace semanas que estás triste». Él abrió la boca, pero no encontró palabras. No sabía cómo explicar esa sensación de estar perdiéndose, como si remara hacia un punto que ya no recordaba. Josefa se acercó y le tocó el hombro. «No tienes que cargar todo solo». Tomás apretó los labios, intentando contener algo que no debía contenerse.
El camarón quedó sobre una mesa, en su cubo. Y algo extraño ocurrió en los días siguientes. No era magia, no era prodigio, era algo muy humano. El camarón se convirtió en un motivo para hablar. Cada tarde Tomás y Josefa terminaban sentándose frente al cubo. Al observar al animal quieto, de movimientos suaves, el silencio se volvía menos pesado, más habitable. Comenzaron a hablar con una honestidad que no se permitían desde hacía tiempo. Tomás habló de su miedo. «No sé quién soy si dejo de pescar», dijo una noche con la voz rota. «No sé ser otra cosa». Josefa respondió con la calma que la vida le había dado. «Eres más que tu oficio, y más que tu cansancio». Tomás confesó su frustración. «Siento que todo lo que hago es fracasar». Josefa negó suavemente con la cabeza. «Fracaso es rendirse. Tú te estás preguntando algo, eso es distinto, eso es crecer». El camarón no hacía nada, no encantaba nada, pero su presencia abría un espacio que la rutina había cerrado durante años. Una noche de lluvia fuerte, el techo vibraba con cada ráfaga. Tomás no podía dormir. Se levantó, caminó hacia la mesa y se sentó frente al camarón. Josefa, que tampoco conciliaba el sueño, se acercó. «¿En qué piensas?», preguntó. Tomás suspiró. «Josefa, creo que ya no amo el mar». Ella cerró los ojos un instante. Esa frase era un derrumbe y un renacer a la vez. «No tienes que amar algo para siempre», dijo ella con suavidad. «Lo que importa es que no te obligues a vivir donde ya no cabes». Tomás apoyó los codos sobre sus rodillas. «Pero si dejo el mar, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué soy?». Josefa tomó sus manos. «Eres mi compañero. Eres un hombre bueno. Eres alguien capaz de empezar de nuevo. Con eso basta». A Tomás se le humedecieron los ojos, no por la frase, sino por comprender cuánto tiempo llevaba sin permitirse sentir. Al día siguiente, Tomás tomó una decisión que le pesaba y lo aliviaba al mismo tiempo. No saldría a pescar. Caminó hacia la orilla con el camarón en sus manos. Josefa caminó junto a él descalza. El mar estaba calmo, como si esperara algo. Tomás se agachó y hundió las manos en el agua. Sintió el frío transparente, el vaivén suave, como si el mar respirara desde dentro. Dejó ir al camarón con un gesto lento. El animal se perdió entre las olas sin urgencia, sin simbolismos grandilocuentes. Tomás se quedó con las manos vacías, pero no se sintió vacío. Josefa apoyó su mano en su espalda. ¿Y ahora? Tomás miró el horizonte, no con miedo, sino con un respeto distinto. Ahora empiezo a buscar, aunque me tome tiempo, aunque tenga miedo. Josefa sonrió. «Iré contigo». Y por primera vez en meses, Tomás sintió que respiraba hondo, como si el aire por fin encontrara espacio dentro de él. Los días siguientes no fueron fáciles. Tomás tuvo que enfrentarse a preguntas que evitaba desde hacía años. ¿Qué sabía hacer además de pescar? ¿Qué quería realmente? ¿Qué sueños había dejado enfriar por obligación? Habló con vecinos, con un viejo carpintero del barrio que necesitaba manos para ayudar en su taller, con un tío que trabajaba en mantenimiento de un muelle. Era un proceso lento, lleno de dudas. Pero cada noche, al regresar a casa, encontraba en Josefa un lugar donde descansar. Ella también cambió. Su paciencia se volvió más activa, más luminosa. Reconocía que ambos estaban aprendiendo a vivir una vida distinta. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, Tomás dijo: «¿Sabes? Creo que el camarón llegó para decirme que había que frenar, no para salvarme, sino para obligarme a escucharme». Josefa rió suavemente.
A veces necesitamos un espejo pequeño para ver lo que un espejo grande no muestra. Tomás asintió. Sabía que la verdadera transformación había sido otra: aceptar que tenía derecho a cambiar sin dejar de ser digno. No siempre es el mundo lo que cambia, somos nosotros quienes, al escucharnos con honestidad, descubrimos que una vida que parecía fija puede moverse. A veces basta un gesto mínimo para romper la inercia, y cuando por fin dejamos ir lo que ya no nos sostiene, la vida, discreta, paciente, se abre en otra dirección. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si algo de esta historia resonó contigo, guárdalo un momento en silencio. A veces las palabras necesitan reposo para revelar lo que de verdad quieren decir. En Voces de nuestras raíces, seguimos explorando relatos que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué hilos invisibles nos sostienen. Si deseas continuar este viaje de reflexión y memoria, puedes suscribirte o volver cuando necesites compañía tranquila. Que la noche te encuentre en paz y que tus raíces te sigan hablando con su voz más profunda. Hasta la próxima.